Buenas tardes a todos. Buenas tardes, César. Un gusto estar nuevamente contigo. Agradecemos por esta oportunidad de poder compartir este tema que es un tema muy importante y que obviamente en este último año, estos 2 últimos años, ha cobrado mucha preponderancia, principalmente por la serie de accidentes de proceso que han venido dándose en Latinoamérica y, por qué no decir, también en el mundo, como nos va a comentar el ingeniero Puma, y donde específicamente varias legislaciones, como es el caso de Colombia, Perú, México, han estado adelantándose mucho a efecto, obviamente, de evitar incidentes catastróficos. De mi parte, les agradezco y voy a cederle la palabra al ingeniero Puma. Adelante, César. Gracias. Es un honor estar con toda la comunidad en América Latina, los que somos los apasionados en la seguridad de procesos, para poder compartir, y una fecha especial porque hace 37 años se dio el evento más catastrófico de la industria humana, ¿no? El incidente de Bhopal, ¿ok? Por eso es característico. Esa fue la noche que cambió nuestro mundo, fue la noche de la tragedia más grande que ocasionó el ser humano y que nos debe hacer reflexionar acerca de todo lo que está pasando. Está haciendo pensar que hay muchas cosas que se han flexibilizado. Encantado de estar con ustedes y para compartir. Gracias por la invitación. Muy bien, perfecto. Como mencionábamos a un principio, y como lo que vamos a conversar en este webinar y vamos a tratar es básicamente, por un lado, entender qué es la seguridad de procesos, los beneficios que genera la seguridad de procesos sobre las diferentes organizaciones, la necesidad, obviamente, de integrar la PSM, como viene a llamarse en el inglés, que es el Process Safety Management, o la gestión o el gerenciamiento de la seguridad de los procesos, ¿no es cierto? Y de qué manera encuadra o se integra a lo que para muchos de nosotros es el HSQ o la gestión de salud, de seguridad en el trabajo, ¿no? Vamos a conversar también de cuál es la realidad en nuestra Latinoamérica, qué es lo que sucede en Centro, Norteamérica y en el sur, que es donde principalmente están ocurriendo accidentes de proceso, como mencionaba César, debido a una serie de condiciones, principalmente gerenciales, de priorización de inversiones. Sí, se está priorizando en otras cosas. Vamos a hablar en todo lo que es esta nueva normativa, que es el programa de prevención de accidentes mayores que sacó el gobierno colombiano a través del decreto 1347, y obviamente vamos a conversar también sobre la resolución de los INERMIN, que salió de igual forma, casi de manera coincidente, solo que con un año de antelación en el Perú, en noviembre del 2020, ¿no es cierto? Vamos a conversar de qué es lo que pasa en Chile, por ejemplo, qué es lo que pasa en México, que son los países que de alguna forma tienen mayor alcance o integración en poder, obviamente, evitar incidentes de proceso, ¿sí? Vamos a hablar de estos marcos normativos y, obviamente, cómo estos programas, estos decretos pueden integrarse en la gestión de una empresa y cuál es el camino a seguir específicamente como ruta crítica, ¿sí? Inicialmente vamos a hablar de qué se trata la seguridad de los procesos, porque muchas veces cuando se habla de la seguridad de los procesos, específicamente se trata de pensar solamente en condiciones netamente operacionales y obviamente en condiciones en las cuales el resultado final es obviamente una catástrofe. Y en realidad la seguridad de procesos, o PSM también por las siglas que definen en inglés el Process Safety Management, es específicamente una mezcla de diferentes disciplinas y, por qué no decir, también habilidades gerenciales que obviamente responden a la ingeniería, que lo que buscan es específicamente
establecer salvaguardas o controles en los procesos a efecto de obviamente evitar accidentes mayores, catástrofes. Estos accidentes mayores que por liberación de los elementos peligrosos que hay en los procesos pueden afectar a las personas, al medio ambiente, a los activos o bienes y a la reputación de la organización, ¿no es cierto? Y obviamente la liberación de estos peligros resultan casi siempre en afectaciones a profundidad y en afectaciones que pueden quitar del negocio a una empresa, a una organización, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de poder contar en una empresa de un sistema integrado, y cuando digo integrado me refiero de que se tenga la seguridad de los procesos como parte central del sistema y obviamente integrar esto con el sistema SST o la HSQ, diríamos, la seguridad personal y medio ambiente, genera que las salvaguardas sean mucho más estructuradas y obviamente los procesos productivos y la protección hacia el elemento importante y al giro del torno del negocio, lo que se viene a denominar como el core business, esté específicamente unificado. Hay que tener en cuenta que la seguridad de los procesos no es una norma certificable por ahora, ¿sí? Eso se está trabajando, César les va a comentar luego ese proceso de integración que se busca, ¿sí? Y obviamente al no ser un certificado, un documento habilitante, no podemos comparar con una gestión ISO, digamos, ¿no es cierto? No hay forma de poder decir es un elemento certificable, porque son varios elementos que convergen acá. Y como les decía, fundamentalmente la seguridad de los procesos centra todos sus esfuerzos en lo que es la presencia y la calidad de salvaguardas, barreras o medidas de control. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en los diferentes procesos, en las diferentes instancias, las fallas que se dan, obviamente por una mala planificación, por un mal establecimiento de barreras o verificar de que éstas no sean efectivas, se nos presentan estas consecuencias que ustedes están viendo, ¿cierto? Esas causas o amenazas pueden deberse a fallas propias de los equipos o fallas tecnológicas, por condiciones humanas, básicamente del comportamiento, fallas estructurales del sistema de gestión, todo lo que es documentación y el establecimiento de una gestión segura en las empresas, y elementos externos, ¿cierto? En este caso terceros, o el medio ambiente, como últimamente se viene dando dentro de todo este marco del cambio climático, ¿sí? Y voy a pedirle a César un poquito que nos hable cuál es ese contexto, César, que estamos teniendo ahora a nivel mundial. Correcto. Hay que detenernos, ¿no? Porque todos los que somos ingenieros, los que hemos decidido trabajar en esto, trabajamos para cuidar la vida. ¿Qué pasa para que puedan ver? Yo quiero que se fijen en cada lámina que están viendo en esas letras amarillas, ¿no? Bhopal les dije 2.000 muertos, más de 200.000 afectados. Chernóbil, o sea, es decir, va a pasar en todas las industrias, no solamente estoy hablando de hidrocarburos. Pemex es uno de los desastres de GLP más grandes de la historia también. Tenemos derrames, impactos ambientales muy costosos, muy grandes, y pasa en las mejores familias, como en la NASA, por ejemplo, ¿no? 7 tripulantes perdidos en el Challenger. Recientemente, en 2010, Horizonte Profundo. Este es el evento industrial con mayor impacto ambiental, $80 billones a remediación. ¿Ok? Pasa en todas las industrias. Piper Alpha, lo que llamamos la noche que cambió nuestro mundo, ¿no? Que comenzó a dar estandarización para la industria de hidrocarburos. Pero sigue pasando, pasa en empresas muy, muy grandes. Y acá yo siempre digo algo, hay algo que tienen de bueno estas catástrofes, que no discriminan a nadie. Pensábamos que la NASA aprendió y años después con el Columbia volvió a ocurrir un gran problema de cultura de seguridad, ¿no? El evento nuclear que pasó con Fukushima luego del terremoto es un evento de seguridad de proceso. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que lo necesitamos a todo nivel, no solamente porque sea una normatividad, una reglamentación. Amén si en sus países lo tienen, eso es muy bueno. Pero el mensaje de este webinar es, lo necesitamos porque conducimos
operaciones y activos que pueden generar mucho daño al entorno y a la sociedad. Este es Amoay, por ejemplo, la refinería más grande del planeta, una capacidad de procesamiento de 3 millones de barriles por día, ¿no? Tanques que se incendiaron, y la cantidad de muertos que se puede establecer. La industria minera en América Latina todavía tiene mucho que aprender en seguridad de los procesos, ¿ok? Estos lineamientos o estándares se deben aplicar para cualquier tipo de actividad. Y no solamente las que tienen productos químicos directamente, sino las que tienen que ver con la operación de un activo. Por ejemplo, la línea de un metro, ¿no? Todas aquellas actividades donde operamos, conducimos un activo para dar el servicio, pues tienen que tener un sistema de gestión muy específico. En mi país, en el Perú, todo lo que nos pasa en el oleoducto norperuano y todo, son eventos de seguridad de procesos que generan mucho impacto social, sobre todo, ¿no? Para la industria petrolera nacional, ¿no? Hay otros eventos que pasan también en distritos bastante populosos y siempre se va a afectar a la población más humilde, ¿no? Con estas pérdidas, por ejemplo. Son eventos de seguridad de procesos. Un incendio en una planta térmica, por ejemplo, fugas de gas natural. Esa es una planta de transporte de gas. Hace unos años nosotros, los peruanos, vimos esto con mucha pena, ¿no? Donde compatriotas nuestros literalmente se quemaron y los vimos morirse, quemar. ¿Y por qué? Porque en ese centro comercial almacenaba grandísima cantidad de productos químicos, ¿no? La temperatura llegó a más de 1400 grados. El 24 de enero de 2020 hubo en Villa El Salvador, un lugar también bastante populoso, una detonación, ¿ok? De 34 muertes se llevó porque alguien desactivó una válvula de seguridad. Y siempre digo, el material más peligroso a nivel industrial en el mundo es el GLP y solo le gana el nitrato de amonio. La última explosión del año pasado en agosto en Beirut nos sigue mostrando, ¿no? Que tanto el nitrato de amonio como el gas licuado de petróleo son los dos productos más destructores del planeta, según la accidentología que tenemos. Entonces esto nos hace pensar que tenemos que dar un gran cambio, ¿no? Tenemos que entender, necesitamos o tenemos que ser hijos del rigor y esperar que la ley nacional nos imponga tener algo. Como dije, ustedes, los que estamos aquí, de pronto nos vemos conduciendo operaciones y donde nuestras decisiones o malas decisiones pueden generar y afectar un daño muy grande a todo nuestro entorno. De eso estamos hablando, de esas catástrofes, ¿no? Entonces tenemos que entender que Process Safety Management o la gestión de seguridad de los procesos no es una moda, no es una norma más, tiene que ser una necesidad, porque estamos hablando de perder la continuidad del negocio y generar un impacto irreparable al entorno, a las personas, a los terceros, ¿ok? Y le damos un intento más, por favor, Walter, para... Entonces, ¿qué problemática tenemos que afrontar? Esto es mundial. Estamos desafiados por optimizar los costos, teniendo que abaratar muchas cosas y tal vez, como decía Walter al inicio, están habiendo muchos eventos en el mundo al día de hoy. Como dije, se van a celebrar 37 lamentables años de Bhopal, el accidente industrial más grande de la historia humana, ¿no? Y no hemos aprendido mucho. Lastimosamente, 37 años después tendremos hoy que decir cuánto hemos avanzado. Pero el ser humano olvida. Primero porque si algo no es un requisito legal, no lo hacemos. Nos tienen que ordenar. Los recursos se han venido erróneamente focalizando mucho en la seguridad ocupacional. Y es verdad, nadie quiere que a alguien se le caiga un cabello. Pero estamos hablando de impactos que pueden matar a múltiples personas, 2000 personas, perder toda una continuidad de negocio. Y entendemos que estos negocios son tan importantes para el desarrollo de nuestros países, ¿no? Y como los accidentes laborales, sí es cierto, a través de mucho esfuerzo a nivel mundial han comenzado a bajar a nivel ocupacional, se cree que por antonomasia los accidentes de procesos deben estar reduciéndose. Y eso es falso. Están aumentando. En el presente siglo, muchos de ustedes que me están escuchando van a tener que afrontar entre 70 80 grandes accidentes en el planeta que van a dejar entre 25 a 30 muertos. Ojalá que no sea en nuestros países. O también se cree que la seguridad procesal es para las grandes empresas. Y ya les dije, las catástrofes tienen algo de bueno, que no discriminan a nadie. Le va a ocurrir al pequeñito como al grande. La única diferencia va a ser cuánta espalda financiera vas a tener para poderlos afrontar los impactos. O también se cree erróneamente que Process Safety Management es otro tipo de sistema y que las empresas no pueden hacer nada al respecto, que
los sistemas ISO no se pueden complementar. Pues sí, los sistemas ISO, bajo nuestra experiencia, sí se pueden complementar tremendamente con los sistemas de seguridad de los procesos. Pero aún todavía los costos de implementación son altos porque se necesitan muchos profesionales que se entrenen. Esto abre un gran desafío al profesional de seguridad tradicional, al profesional industrial tradicional, que si no desarrollamos prontamente, ampliamente nuestras competencias en forma intencional, nos vamos a quedar sin mercado. Eso es lo que les quería comentar en esta parte. Y entonces, ¿cuál es el modelo que se plantea? Mundialmente hay dos grandes vertientes. Una es el Energy Institute, que está más que todo en Europa, Inglaterra, y el de CCPS, ¿no? CCPS alineado muy bien con Energy, y este es el modelo que se plantea. De 20 elementos basado en 4 pilares, que son el compromiso con la seguridad de procesos, es el liderazgo, ¿no? Es entendimiento de peligros y riesgos, cómo gestionamos esos riesgos y luego cómo aprendemos de la experiencia. Esto despliega lo que llamamos 20 elementos. Ojo, no son nada más procedimientos, no son letras escritas, son cosas vivientes que de articularlos adecuadamente permitiremos que nuestras organizaciones, que son críticas de alto riesgo y fundamentales para nuestros países, puedan mantener la continuidad del negocio. ¿Ok? Este es el modelo de desarrollo que establece CCPS, pero hay una norma que va complementaria a esta vamos a ver en la siguiente lámina, que es OSHA, ¿no? Que es el ente regulador en Estados Unidos y que desarrolló un modelo de 14 elementos, perdón, ¿ok? Y la gente me dice, pero ¿cuál es la diferencia? Sencillo, tiene los 14 de los 20 elementos que vimos hace rato en CCPS, OSHA tiene 14, pero ¿por qué no tiene algunos? Sencillamente, ¿saben cuál no va a tener, por ejemplo? No va a tener el elemento de cultura, de seguridad de los procesos. No va a tener un elemento, por ejemplo, de manejo de stakeholders o partes interesadas. ¿Pero por qué? Porque este es un ente legal. La ley viene con fuerza por sí misma. La ley no te va a decir con quién te asocias. La ley no te va a obligar a que la cumplas. Entonces, yo les quiero enseñar el libro directo entre OSHA y CCPS, claro que sí. ¿Por qué hay 16, 14 o por qué hay 20? Porque bajo el enfoque de OSHA es un ente regulador que manda las normativas y lo que tiene que haber. En cambio, CCPS habla de la filosofía, la forma de implementarse, cómo es que se hace vivir. Ambas están alineadas, claro que sí. Pero, por ejemplo, hay un elemento que se llama cumplimiento de estándares, que no lo encontramos en OSHA porque es la norma. La ley no se va a hacer autovaler. La norma se cumple por sí misma, ¿me entienden? Esa es la única diferencia que hay entre OSHA y CCPS. Es lo mismo, mientras que uno desarrolla estándares, forma de hacerse, otro desarrolla las cosas que debe regular a una operación. ¿Ok? Eso por mi parte, Walter, adelante. Muy bien. Algo importante tal vez en base a lo que nos ha comentado César, en estos últimos tiempos, señores que están participando, se han presentado lo que viene a denominarse también la seguridad de procesos, los famosos cisnes negros, ¿no es cierto? ¿Qué son los cisnes negros? Los cisnes negros son eventos que ocurren de tiempo en tiempo y que obviamente se presentan con severidad y consecuencias elevadas. ¿Sí? César nos mencionaba, por ejemplo, lo de el evento que ocurrió, por ejemplo, en Piper Alpha, es un cisne negro, ¿sí? La plataforma de BP de Horizonte Profundo es otro cisne negro. Lo que estamos viviendo en este momento, el COVID, es un cisne negro, ¿sí? Y ustedes dirán, pero ¿qué son los cisnes negros en seguridad de procesos? Los cisnes negros son básicamente eventos que muchas veces no están contemplados por los modelos de prevención que tenemos, porque normalmente tengan en cuenta de que un sistema regular, excepto estos dos que tenemos acá, básicamente nos permiten generar predicciones o, como decimos también, evaluaciones de riesgo para efecto de prevenir todas estas catástrofes que nos menciona César, ¿sí? Y muchos de estos tienen, podríamos decir, cálculos finitos, o sea, podemos llegar a una proyección básicamente con la información previa, ¿sí? Pero
lo que nos está demostrando en este caso ya la no implementación de seguridad de procesos basado en un programa y tal cual como mencionaba César de querer utilizar uno que otro elemento y pensar que uno lo hace y esforzarse más en su sistema de protección humana, genera de que se den estos cisnes negros, ¿sí? Y complementando lo que nos mencionaba César, por ejemplo, previamente en lo que es los 20 elementos del CSPS, es de que la mayoría de los activos de las plantas que ustedes seguramente operan o controlan están envejeciendo. Así como el cuerpo humano se oxida, los procesos y los equipos de igual forma se oxidan. Entonces, al generar esa reacción, específicamente tienen una mayor probabilidad de presentar diferentes eventos. Nos enseña, y esto tenemos que extrapolarlo también a lo que es la seguridad de procesos, ¿sí? Y por qué no decir también si ustedes tienen mucha incidencia también en lo que es la seguridad personal, de que tenemos que estar preparados para esos cisnes negros, ¿no es cierto? En base a estos dos programas de prevención, por un lado que viene como un requisito legal y el otro como una práctica recomendada, como lo que es del CSPS, ¿sí? Pero bien, ¿cómo visualiza la seguridad de procesos específicamente esa necesidad de interacción de controles, barreras o salvaguardas? En realidad, la seguridad de procesos específicamente ve las actividades que hay en los procesos, ¿no es cierto? Y obviamente lo primero que necesita determinar es los peligros que involucra esa actividad, ¿no es cierto? Para efecto de, una vez que se tenga el margen de esos peligros, poder determinar cuál sería el evento principal o el evento no deseado respecto de ese proceso. Entonces, la seguridad de los procesos centra sus controles en evitar consecuencias para la organización, como nos mencionaba César. Y esto podrá ser a través de los 20 elementos de manera integral o a través de los 14 elementos. Y luego vamos a ver de los requisitos normativos y regulatorios de cada país, porque están de alguna forma ligados o derivados de estos requisitos legales en el caso de la OSHA y en el caso del CSPS, ¿no? Lo que tenemos en Latinoamérica. Y lo que principalmente busca es específicamente eliminar, prevenir o reducir o mitigar estas consecuencias. Para eso, específicamente lo que se necesita dentro de esos controles es saber cuáles pueden ser las causas, cuáles pueden ser los elementos que nos permitan de alguna forma generar la liberación de los peligros que podemos tener en el proceso y que nos va a llevar a esta consecuencia, ¿no es cierto? Basado en ese enfoque es cuando los programas de gestión de seguridad de los procesos establecen diferente tipo de barreras y salvaguardas para efecto de mantener, vamos a denominar, si quieren, el tigre en la jaula, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que el tigre acá es el peligro, ¿no es cierto? Y obviamente en función o en esa relación, ¿sí? Las barreras o salvaguardas tienen un papel fundamental para poder controlar todas esas condiciones que permiten liberar al tigre de la jaula, ¿sí? Y si estas barreras dentro de su programa de seguridad de los procesos es efectiva, bueno, todo lo que tengamos hasta acá prácticamente van a ser casi accidentes de proceso. Pero si estas nuestras barreras, por condiciones que tenemos, fallas de control, fallas de gerenciamiento o la efectividad de las salvaguardas, en este caso del hardware, ¿sí? El mismo programa tiene que establecer elementos mitigatorios que prácticamente permitan reducir la ocurrencia del árbol del evento. En otras palabras, la ramificación de consecuencias. Y esto se ejecuta específicamente a través del establecimiento de segundas medidas de control o salvaguardas que vienen a denominarse como medidas de recuperación, pero que principalmente están determinadas en función del diseño del proceso y del peligro que involucra ese proceso, ¿no es cierto? Y obviamente si recién estas no tienen esa efectividad, recién se consideran las consecuencias, ¿sí? Y luego de considerar obviamente esas consecuencias,
se tiene que hacer un balance. Ese balance nos tiene que permitir ver dónde tenemos que mejorar en nuestro programa, poner más barreras preventivas, proactivas en este caso, ¿no es cierto?, para evitar árboles de evento, ¿sí? O de otra manera, si es que necesitamos reforzar nuestra filosofía de respuesta, de la seguridad de proceso, a través de elementos, podríamos decir, directos, que permitan activarse independientemente de la intervención humana o del proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la intervención humana, luego de ejecutado todo esto, recién viene al final, ¿no es cierto? ¿Y por qué recién viene al final? Porque estas vienen luego de tener obviamente ya consecuencias. Y es como que la seguridad de los procesos específicamente visualiza las acciones. Es muy importante tener en cuenta entonces que la seguridad de los procesos, a través de los requisitos que pueden haber en cada país o en función del marco normativo que hay específicamente por cada empresa que tenga para aplicar, lo que busca es básicamente de que las barreras, como nos mencionaba César, estén vivas y obviamente estén desplegadas en el sitio, que nos permitan generar esa efectividad de control, ¿sí? Y obviamente entender de que no nos van a evitar aquellos pequeños accidentes o aquellas condiciones pensando que nuestro sistema va a ser muy integral, ¿sí? No vamos a tener más incidentes. Sí vamos a tener, pero en la medida en que nuestros procesos vayan madurando y vayamos conociendo la efectividad de nuestras barreras, cada vez vamos a tener una atenuación o un decrecimiento, podríamos decir, en el número de incidentes o eventos que puedan ocurrir en la organización, ¿sí? César nos comentaba lo que tenemos como un marco legal obligatorio, como lo es el requisito del Código de Regulación Federal de la OSHA, el 1910, ¿no? Basado en estos 14 elementos, y la práctica recomendada del CCPS, ¿sí? Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica, como dijimos, el Perú y Colombia han tenido, podríamos decir, en cierta manera, un adelantamiento en poder, de cierta forma, generar la plataforma basada ya en requerimientos normativos o prácticas recomendadas que existen específicamente ya inventadas. En otras palabras, no se basaron en elementos de poder generar desde cero los controles. Para el caso de Colombia, hace un par de semanas atrás, más o menos el 17 de noviembre, salió un decreto, que es un decreto anexo con un capítulo, que es el capítulo 12 de una ley de requerimiento de prevención y protección contra catástrofes, que viene a denominarse Decreto 1347 y se lo conoce como Programa de Prevención de Accidentes Mayores, o conocido también como PPAM, ¿no? El cual está basado fundamentalmente en los 20 elementos del Centro de Seguridad Química de los Procesos, el CCPS, del AIC de los Estados Unidos, ¿cierto? Y el cual busca específicamente a través de un cumplimiento, como vamos a ver rápidamente luego, de ciertos requisitos, el que cada organización pueda establecer un programa preventivo basado en barreras confiables a efecto de no tener eventos que se han presentado en la industria tal cual como nos presentó César. En el caso del Perú, el año pasado, el 2020, en noviembre del 2020, el OSINERMIN sacó específicamente una resolución, ¿sí?, que es la 203-2020, en la cual establecía de que cada organización o empresa deba de establecer un programa preventivo a efecto de poder demostrar de que tienen los controles o barreras ante los diferentes peligros, ¿no es cierto?, que se deban o se podrían presentar. Eso nos va a explicar muy bien César, de igual forma la temporalidad y obviamente cuáles han sido los resultados hasta la fecha, si es que hay un proceso transitorio, como el caso de Colombia, que hay un proceso transitorio de 2 años, o sea, estamos hablando hasta inicios del 2023,
¿sí? O perdón, hasta inicios del 2024, cuando se tendría que demostrar o tener específicamente ya este programa implementado. En el caso de Chile, si bien no tiene una integración, podríamos decir, como lo tiene el Perú o Colombia, con un documento específico, ¿sí? Existe un listado de diferentes decretos regulatorios, en este caso, emitidos por las Secretarías de Energía y Combustible o también por unidades específicas que ven el tema de seguridad y medio ambiente, como son los CEREMIS, los cuales tienen una serie de decretos que están en cierta manera alineados a prácticas recomendadas tanto de NFPA, tanto también como requisitos del CCPS, criterios del Instituto Americano del Petróleo o criterios también del ASME, y obviamente cada uno de estos tienen elementos específicos y propios que son necesarios cumplir en la República de Chile, ¿sí? Pero lo que se espera es específicamente de que esto pueda integrarse en uno solo y obviamente, dada la economía que tiene y obviamente el aparato productivo que tiene Chile, pueda de acá con un corto plazo tener un esquema como lo tiene Colombia o como lo tiene Perú, ¿sí? Entonces, pero no es de que se hayan descuidado, ¿sí? En el caso de México, que es otro de los países que también ya tiene este requerimiento y obviamente tuvieron varias adendas, pero fue relacionada al año 2012, tienen un sistema conocido como Sistema de Administración de Trabajos de Seguridad en los Procesos y Equipos Críticos, ¿no? Donde se manejan obviamente sustancias químicas peligrosas. Tal vez un elemento coincidente que tiene esta NOM 028 en México es de que utiliza las listas de verificación y listas de chequeo que tiene el CCPS a efecto de delimitar si un esquema de gestión, en otras palabras, una organización, tendría que aplicar la seguridad de los procesos y obviamente bajo qué criterios normativos. En el caso de Colombia, entonces, como les decía, se tiene este PEPAM o Programa de Prevención de Accidentes Mayores, que como les mencionaba, viene como una adición a otras leyes que ya fueron adscritas a mediados de los 90 por Colombia, y en la cual se pedía específicamente de que se puedan utilizar las guías de prevención de accidentes industriales que tiene la OIT. En este sentido, lo que se hizo a través de este programa de prevención de accidentes mayores, recientemente lanzado, como les digo, a fines de noviembre de este año, es el poder tener un documento en el cual se disponga de un plan, de un programa, obviamente, ¿sí? En el cual, basado en una cantidad mínima de un listado de productos que están en un anexo, adicionado en este caso a este decreto, ¿sí? Se pueda ver si las organizaciones industriales específicamente encuadran, excepto las mineras, excepto algunas que en este caso se refieren a lo que es el movimiento de productos, ¿no es cierto?, por carrotanques o inclusive por trenes, ¿no? Y obviamente las operaciones militares, ¿no? Las operaciones en este caso que son manejadas por autoridades castrenses. Entonces, este marco normativo va a permitir en Colombia de que todas las organizaciones puedan regular y por sobre todas las cosas integrar su sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, que está también fundamentado en otros decretos, en uno solo que fundamentalmente va a permitir de que la estructura de gestión en estos países tenga cada vez una mayor fortaleza y que obviamente se tengan esos controles. Entonces, este decreto fue básicamente expedido, ¿cierto?, por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y es también la autoridad competente para lo que es la verificación en estos 2 años de transición que se tienen específicamente a efecto que todas las organizaciones
deban de cumplir ese requisito de integrar. Este decreto tiene diferentes definiciones que están en línea con los requisitos, como les decía, del CCPS. Pero tal vez el más importante que tenemos acá es específicamente los criterios de cuáles serían los procesos o las actividades consideradas a aplicar este plan. Entonces, eso está explicado dentro del requisito de instalación clasificada, en la cual, como les digo, se utiliza el anexo 3 y es el cual, a través de un listado de sustancias químicas que hay, siempre y cuando se sobrepase esa cantidad que se tiene como condición máxima, mínima, en función del manejo en lo que es la gestión de operación de una empresa, ¿sí? Si toda vez de que específicamente iguala o va a ser mayor a 1, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de organizaciones tendría que aplicar a tener este PPAN y obviamente proceder a registrar la organización como organización clasificada, ¿sí? Este decreto específicamente viene acompañado con un anexo, como les digo, que es un anexo extraído de los servicios abstractos químicos de seguridad, o sea, se tiene todo el listado de CAS y obviamente estos pueden ser referenciados también en el sistema globalmente armonizado que algunas organizaciones o empresas seguramente deben de tener. Entonces, en resumen, el requisito que tiene en este caso el decreto es ver de que las organizaciones manejen en un periodo de una gestión que es un año estas cantidades y obviamente lo cual delimita o delimitaría de que las organizaciones deban de cumplir con el requisito que pide el programa, ¿sí? Pero de igual forma hay una condición que es la regla de la suma, la cual permite que ciertas empresas, por más que manejen pequeñas cantidades, saquen en este caso el porcentaje en función de la cantidad umbral que se tiene acá, y si esa suma, como les decía hace un momento, es mayor o igual a 1, entonces la empresa tendría que específicamente cumplir, ¿no es cierto?, con este programa. Este programa que, como les dije a un principio, ¿sí? Busca un proceso de integración entre el sistema de salud y seguridad y obviamente la seguridad de los procesos. Les mencionaba previamente de que se van a tener plazos perentorios, ¿no es cierto? Y obviamente plazos de transición. Y esos plazos llega como máximo a los 2 años, pero en los 2 años tiene que haber específicamente entregables que conforme al decreto se tiene que ir delimitando o derivando hacia el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo es finalmente el que delimita la aprobación y obviamente genera la vigencia de esa autorización para efecto de poder tener el cumplimiento del programa, ¿sí? Entonces, este decreto tiene específicamente 12 requerimientos que ustedes lo están viendo acá, y tal vez el más importante de esos 12 requerimientos que tiene este decreto 1347 es el del punto 3, que es el que venimos a llamar como Programa de Prevención de Accidentes Mayores. Los demás son requerimientos de cualificación o de aprobación, en otras palabras, diligenciamiento de formularios. Lo más crítico de estos, o lo más grande podríamos decir, es el punto 3, que es el establecimiento de un sistema de gestión de seguridad de prevención de accidentes mayores. Y este programa, ¿no es cierto?, específicamente tiene una concurrencia con los 20 elementos que les digo de seguridad química del CCPS, con la diferencia de que en vez de tener específicamente los 20, tenemos 16, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que luego el ingeniero Puma les va a explicar cuál es la ruta para poder llegar a esto, qué es lo primero que debería hacer una organización
¿sí? Porque, como les decía a un principio, no necesitamos inventar la rueda, pero tampoco involucra tener un documento, ¿no es cierto? O hacer un procedimiento. Involucra tener un programa, un plan para poder encarar uno a la vez, y obviamente lo cual permita generar esa integración con los sistemas que seguramente la empresa, que en el caso de la República de Colombia, tendría que aplicar. Entonces, este proceso de unión o puenteo, o como la norma también llama el bridging, puede darse entre empresas que son multinorma, 9, 14, 45, o simplemente una norma. Entonces, tienen una correlación o correspondencia entre el requisito que nos pide el PEPAM respecto a las otras requerimientos normativos que específicamente tiene la ISO. César. Atento, Walter, qué envidia de la buena que me dan los hermanos colombianos, porque a diferencia del Perú, ustedes tienen una norma que me parece va a ser más transversal a sus diferentes sectores productivos. En el Perú, la resolución del Consejo Directivo 203 de entre el Rectorio de Sindelmin solo le está haciendo aplicar a refinerías. Refinerías, cuando sabemos que el 80% de accidentes en el mundo se dan en terminales de abastecimiento, por ejemplo. Entonces no estamos cubiertos. Si bien se ha copiado una buena norma OSHA, literalmente se ha copiado OSHA, pero no aplica solo a los sectores de refinería, no al amplio sector productivo del país. Bien por Colombia, y hay muchísimo que hacer entonces, de verdad, envidia de la buena. Entonces, el marco normativo peruano se basa en 14 elementos de OSHA y le han aumentado 2. Y acá lo quiero comparar porque va a ir cubriéndose, para que vean el alineamiento que tiene con CSPS. O sea, OSHA y CSPS no son cosas diferentes, en realidad es lo mismo. ¿Qué recomendamos para también los hermanos de Colombia? Es implementemos sistemas de 20 elementos. Le damos un clic, por favor, Walter. Entonces, el primer elemento que me pide la norma peruana, la 203, que como dije salió el año pasado y dio un año de vigencia para que las empresas administradas elaboren su plan de implementación, el cual ya se venció la semana pasada. Es decir, todos hemos tenido que presentar nuestros planes de implementación, que va con participación de los empleados, información sobre los procesos, análisis de peligro del proceso, ¿no? Y todas las herramientas, todo lo que son procedimientos operativos, capacitación y participación del empleado, responsabilidades de contratistas. Ahí está puesto sobreponiéndose justo del elemento que corresponde a CSPS, ¿no? El famosísimo elemento 7, revisión de Prestar Safety Review, ¿ok? Uno más, por favor. Integridad mecánica, que yo prefiero que se llame integridad de activos, que es mucho más amplio, no todo es fierro nada más, ¿ok? Luego, permisos de trabajo en caliente, que mejor es llamar prácticas de trabajo seguro. Gestión del cambio, como elemento 10. Investigación de incidentes, están 100% alineados a CSPS, como les digo. Planificación y respuesta a emergencias, elemento 12. Luego nos pide que se implemente un elemento 13, que es auditorías de cumplimiento, donde hay bastante que desarrollar a los profesionales, ¿no? Elemento 14, ahí está complementándose lo que es información confidencial web, ¿no? Para las organizaciones. Elemento 16, ahora todo lo que es cultura de seguridad de los procesos, ¿no? Y el 16, finalmente, todo lo que es medición de la efectividad y revisión de alta dirección. Y ahí quedan 3 que no están cubiertos, ¿no? Como dije al comienzo, cumplimiento de estándares, alcance de partes interesadas y disciplina operacional. ¿Por qué? Porque es sencillo, esta es una norma, es una ley. La ley se cumple por sí sola, la ley no tiene que hacerse que por favor la cumplan, ¿no? Por eso que si no cumples la ley, te cae una sanción. Y luego alcanza partes interesadas, la ley y el Estado no te puede decir con quiénes te asocias o cómo haces para trabajar, por eso que no desarrolles ese elemento, pero sí es necesario. Y finalmente, disciplina operacional. No se desarrolla porque es la forma propia en que cada organización tiene que conducir sus operaciones. Entonces, lo que quiero decir es que es 100% alineado OSHA con CSPS, sí, esa es la norma peruana, y que como dije, ha dado un año que ya se cumplió la semana pasada, para que hagamos un gap análisis, una línea base de cómo están las organizaciones, eso, todos han presentado ese sustento, hayan definido cuáles son los elementos que van a implementar, cómo los van a ir definiendo, ¿ok? Luego hay una etapa de evaluación, que todas las empresas han presentado sus expedientes ya, estamos esperando que Sindelmin los apruebe, para que de ahí, a partir de ahí comience el plan de implementación, a través de hojas de trabajo, se han pedido GAMS para ver ese avance, cómo se puede evidenciar luego que la organización comience a tener una cultura de cumplimiento, cómo puede evidenciar la eficacia de los elementos,
y aplicar luego auditorías, ¿no? Esas son las 5 etapas que pide. Es decir, dice la norma que todas las empresas en el Perú de refinación, nada más que tiene el alcance todavía, digo, deben de establecer un elemento para desarrollar, implementar, medir y evaluar cada uno de los elementos del sistema de gestión de seguridad de procesos. ¿Okay? Esto está obligando a que se necesite mucho profesional con muchas competencias. Esos tiempos que les pongo ahí son los tiempos promedio que va a demorar este proceso en el Perú. Ojo, ¿ok? Porque han dado 5 años en total, pero estamos desplegando esto en un promedio de 3 a 5 años, obviamente, ¿no? Así deberían ustedes en sus planes tener como tiempos para plantas medianas, obviamente, ¿ok? Y lo que se presentó, como dije la semana pasada a nivel nacional, fue esto, ¿no? Un plan a seguir, los procedimientos, actividades que se tienen que hacer, un diagrama GAN presupuestado, ¿no? Indicadores, costo por cada actividad y una etapa inicial de análisis de peligro de los procesos que va a tener esa actividad. Pero como dije, el mensaje es que lastimosamente solo le aplica al sector de refinería, no al downstream, no al midstream y solamente hidrocarburos, no le está aplicando a los otros sectores productivos que creo que sí es el alcance de la norma colombiana. Hasta ahí mi parte, Walter. Gracias. Bien, como mencionaba César, entonces, específicamente no podemos esperar de que las legislaciones en nuestros países, ¿sí? Como el caso, por ejemplo, de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Argentina, Uruguay, se queden atrás, ¿no? De igual forma, hace un par de semanas atrás hubo un congreso latinoamericano que organizó el CCPS y donde específicamente, bueno, quien está empujando a un cambio trascendental en esto es Brasil. Hay que tener en cuenta que Brasil es un continente dentro de un continente, ¿no? Y yo creo que va a ser quien va a puntear todas estas mejoras respecto a los otros países, principalmente los países limítrofes. Yo creo que va a permitir de igual forma en gran medida este cambio que está liderizando Brasil, de que de acá un corto plazo, yo estimo un par de años, 3 a lo mucho, ya exista un código consensuado en el cual específicamente se pueda integrar ya lo que es un sistema de gestión, ¿no es cierto?, de una organización, de una empresa, ¿sí?, con los controles que se pide en lo que es la seguridad de los procesos, que es al final lo que específicamente se busca tener o lo que fundamentalmente se necesitan como etapa inicial en el proceso de integración, ¿no? El poder lograr de que los documentos que tiene un sistema de gestión, que en este caso vienen a ser las barreras o controles o salvaguardas, podríamos decir, que tiene la organización para evitar eventos no deseados, ¿sí?, puedan integrarse como documentos, como esquemas, como planes y programas, como nos mencionaba César, ¿sí?, y no tener 2 sistemas en paralelo, ¿sí? Y esto específicamente tiene mucha ventaja, ¿sí?, porque en el vamos de inicio va a permitir la integración principalmente de los conceptos y los términos asociados, en el sentido de que ya no vamos a estar solamente en las organizaciones pensando en accidentes personales, ¿no es cierto?, sino integrar con los procesos, porque en los procesos en realidad, como les decíamos a un principio, está el centro del negocio. Entonces, el utilizar elementos propios que puedan integrar y estar ya contenidos en lo que es específicamente la salud y seguridad ocupacional o personal, va a permitir de que esto sea a un solo esquema, ¿no es cierto? A un principio César les mencionaba, por ejemplo, de que por qué tiene más preponderancia e importancia el tema de generar la integración. Porque muchas organizaciones que están más enfocadas en la HSQ o en la SSMS o la seguridad personal, ¿sí?, como nos mencionaba César, de que al tener un buen rendimiento en seguridad personal creen de que han cubierto todo. Entonces empiezan a contar horas, días, kilómetros, ¿sí?, y no se dan cuenta de que están olvidando lo más importante, que es obviamente la integridad del proceso.
Y esto es claro, porque en seguridad personal, ¿sí? Muy posiblemente si la organización está en una franca mejora, la probabilidad de accidentarse, que es alta, obviamente va bajando, pero el primer síntoma es de que la severidad disminuye. O sea, la probabilidad sube a un principio, pero la severidad disminuye. Entonces ya nos sentimos héroes o los reyes de la colina y no se hace más nada. Entonces se cree que se ha mejorado, ¿no? En cambio, en seguridad de procesos, específicamente la probabilidad es baja, incluidos los cisnes negros que les decía, ¿sí? Pero específicamente la severidad de las consecuencias específicamente no pueden compararse o no pueden medirse con lo que tenemos con la seguridad personal. Entonces, esa integración es importante ejecutarla, ¿sí? Es importante integrar como elemento que nos mencionaba César, por ejemplo, uno de los elementos que son las métricas e indicadores, ¿sí? El no tener tantos indicadores que muchas veces por requisito ISO sirven para adornar las pizarras y algunas nos sirven, por ejemplo, para tomar acciones, pero la gran medida casi es por un requisito normativo o porque tenemos que mostrar ante la auditoría, ¿sí? En seguridad de procesos, si bien se tienen indicadores, pero los indicadores macro, los que empujan en este caso a la alta dirección o a la gestión, son pocos, ¿no es cierto? Porque en seguridad de procesos, recuerden, se mide todos los procesos, ¿sí? Cuando hablamos nosotros específicamente de esta tasa de incidentes de seguridad de proceso, que incluye la salud y seguridad en el trabajo, básicamente aquí tenemos desde primeros auxilios hasta un choque con un vehículo, una fuga por una salida por un venteo, ¿no es cierto? O inclusive una ruptura de un recipiente que ha generado específicamente un conato de incendio, ¿sí? Todos esos, hasta derrames o explosiones catastróficas, ¿sí? Y obviamente estos permiten generar el seguimiento a la mejora, ¿sí? En seguridad de los procesos también esa integración ya nos permite llevar hacia un enfoque, como decimos, puntual para efecto de poder definir lo que es lo reactivo de lo proactivo, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese criterio en seguridad de los procesos se utilizan otro tipo de elementos que en este caso son requeridos por las prácticas recomendadas, en este caso por el API 754, en el cual la pirámide de accidentabilidad que muchos de ustedes conocen en seguridad personal se convierte específicamente en lo que es la pirámide de medición de accidentes, pero conocidos como pirámide de evaluación mediante los tiers, donde los diferentes tiers van desde el 1 hasta el 4, siendo del 1 al 3 específicamente condiciones, podríamos decir, que nos generan eventos reactivos y donde específicamente los indicadores van a ser reactivos. Y el tier 4, como ustedes conocen o saben, ¿no es cierto?, nos van a generar eventos proactivos, o lo que nosotros también cuando veíamos la pirámide de Bird, ¿no es cierto?, el triángulo de Bird, ya veíamos como los casi accidentes personales. En este caso, estos casi accidentes de proceso integrales desafían específicamente a la disciplina operacional y generan obviamente una condición de proactividad, pero en todo el proceso. Entonces, esto es lo que nos permite, permite generar específicamente un enfoque más basado en barreras que solamente pensar en lo que es, como les decía a un principio, la seguridad personal, ¿sí? En los análisis, por ejemplo, de riesgos, cuando hay un proceso de integración con la seguridad de los procesos, son más complejos y como la definición de seguridad de los procesos que es, refiere de especialistas que posiblemente en las organizaciones no hay. Entonces, a un principio se necesita el soporte externo, porque son análisis puntuales y que obviamente que necesitan cálculos, que necesitan información y obviamente acciones para efecto de determinar, ¿sí? En ese sentido, los controles en lo que refiere al programa, ¿sí?, de igual forma tienen, podríamos decir, un elemento de comparación con la jerarquización de barreras y salvaguardas que puede haber similar en la gestión de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, esa jerarquización normalmente va
tal cual como tenemos en los criterios, a poder eliminar o de alguna forma entender y conocer el peligro, ¿no es cierto?, en función de los desvíos, amenazas o causas que se nos pueda dar en el proceso, en establecimiento de barreras o salvaguardas de primer orden que nos permitan evitar la pérdida de control en esta etapa y obviamente para no gatillar la ocurrencia de una primer consecuencia o de un evento límite, ¿no es cierto? En el entendido de que si se da esto, nuestro árbol de consecuencias o árbol de efectos tendría que estar controlado por sistemas del diseño del proceso, ¿no es cierto?, que propiamente debe de tener, ¿no es cierto?, respuestas directas para finalmente establecer las medidas de contingencia o mitigatorias que viene a ser en la etapa final. Entonces, la jerarquía de controles es similar, pero a una profundidad mayor. Se sigue la misma lógica, podríamos decir, que tienen los sistemas de gestión, pero específicamente se necesita establecer con mayor profundidad. De igual forma, así como cuando en sistemas de gestión establecíamos la prioridad de involucramiento de la política entre todas las personas que conforman, en este caso, esa directriz, ¿sí?, en lo que refiere a la seguridad de los procesos, esto es delimitada básicamente por los dirigentes, directores, mejor dicho, de la gestión más alta. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque acá en seguridad de procesos normalmente hablamos de que se van a necesitar inversiones, ¿sí? Y obviamente un plan OPEX para todo lo que es el mantenimiento, porque principalmente en seguridad de los procesos es inversiones. ¿Y por qué es inversiones? O sea, ¿por qué es CAPEX? Porque las acciones que se hacen es para alargar la vida del activo y eso capitaliza, valoriza, podríamos decir, la gestión propiamente de los procesos, ¿no es cierto? Entonces, y en ese mismo sentido, los objetivos, tanto estratégicos como tácticos que establece la organización, ya cambian, se tornan a un nivel más alto y específicamente el cascadeo va a tener posiblemente lo que anteriormente en los objetivos de gestión ISO o de gestión de salud y seguridad se buscaba. ¿No es cierto? Entonces son mucho más amplios y obviamente los resultados son de igual forma de impacto. ¿Por qué? Porque obviamente a través del cumplimiento de estos programas se reduce la frecuencia o probabilidad de eventos mayores y por ende obviamente aquí sale un primer indicador, un primer elemento que es de beneficio. Porque muchos de ustedes posiblemente se preguntan, ¿qué me trae los programas de prevención? Y uno puede decir, no accidentarme, mejora la condición de salud de los trabajadores, la motivación, cuando me refiero a un programa de salud y seguridad en el trabajo basado en personas. Pero muchas veces eso no se puede cuantificar económicamente. Recuerden que sus empresas, las empresas que tenemos en el mundo, son unidades de generación de economía. Entonces, lo que a un gerente general, a un CEO, a un directivo le interesa es ver cuánto le va a redituar el implementar un programa de este tipo. Muchas veces no se puede calcular eso, ¿sí? Podemos hablar en términos, podríamos decir, cualitativos, ¿sí? Pero en seguridad de los procesos sí se puede definir con números, con valores, ¿no es cierto? Porque es el repago que da por efecto de no tener accidentes catastróficos. Y un primer elemento indicador para esto es la prima del seguro, algo que en lo otro, ¿no es cierto?, en lo que es la salud y seguridad ocupacional normalmente no hay un repago. Entonces la necesidad de esta integración, ¿sí?, es muy importante tanto en Colombia como en Perú y obviamente en lo que es en Chile, en México, en Argentina, que tienen obviamente tal vez no la misma coyuntura como se tiene en Perú, en Colombia y México, sino se tiene un grupo de decretos o normas, nos va a permitir de que cada vez las estructuras de las organizaciones tiendan a integrarse, pero básicamente con el fin de poder generar controles integrales y no tener dos sistemas en paralelo, ¿sí? Y la ruta que tenemos que seguir nos va a explicar rápidamente César. Adelante, César. Correcto, es una herramienta que hemos elaborado nosotros en América Latina y que le hemos presentado a CPS y que ya está usando. Y lo dividimos y le hemos llamado el TCM Roadmap, que lo van a encontrar en bastantes lugares publicados. Es de creación nuestra, latina 100%,
y que presenta una etapa de hacer un gap análisis, porque ninguna empresa empieza de cero. Luego establecer principios clave o estrategias de implementación a través de valorar elementos más debilitados, elementos más estratégicos. Establecer entonces una estrategia de implementación a través de características especiales, planes de acción y actividades de trabajo. Establece también todo un repertorio de métricas, porque no se puede mejorar lo que no se mide, ¿no? Y todo ente gubernamental va a pedir métricas, como medimos tanto el resultado como la eficiencia del elemento. Y algo muy importante, siempre la clave de cada elemento va a ser cómo se hace, quién lo hace y quién lo asegura. En el término de quién lo asegura está la responsabilidad gerencial, es decir, nos puede establecer estas herramientas que establecen una forma de mejorar la eficacia para que la alta dirección, la gestión, que es el que da el compromiso de estos sistemas, puede realmente hacer su trabajo. Ese es el modelo fundamental en 6 etapas que tiene el roadmap, ¿ok? Como dice, empezamos con una definición de qué elementos hacemos, qué modelo de gestión va a tener la organización. Los alineamos a nuestras normas nacionales, a los estándares de la industria. En cada país esto es bien básico de hacer. Luego de que definimos cuántos elementos va a tener nuestro sistema, ¿no? Armamos un equipo que tiene que ser personal propio. Recuerden que acá se requiere mucho desarrollo de competencias de los profesionales de implementación, de las áreas afines de la ingeniería. Hay que hacer todo un programa de desarrollo intencional de competencias. Hemos hablado de sistema de gestión, pero hay un montón de herramientas que tenemos que aprender, desde JSON, modelamientos QRA, LOPA, Bowtie, muchos elementos sólidos de conocimientos que lastimosamente en formación de pregrado de ingenierías no se están dando. Con esos elementos definidos, establecidos, hacemos un gap análisis, como dije, para entender dónde está la organización y qué cosas rápido puede ir ganando, qué avances rápidos puede estar haciendo, para que a partir de ahí uno hace sus procesos, sus procedimientos, los comienza a documentar, los comienza a difundir en sus diferentes unidades de negocios. Si tiene una corporación que es grande, se recomienda comenzar con un piloto, ¿ok? Para que pueda probarse todas las cosas allí y pasar a la etapa de implantación, generar un periodo de 2-3 años de madurez por los elementos funcionando, para recién entrar al 4º o 5º año un proceso de auditoría, ¿no? La norma me va a establecer muchas veces 5 años o cada 3 años de auditoría. Esa es toda la etapa de implementación, y la auditoría es lo que va a acelerar ese ciclo de mejora continua, ¿no? Todo esto está muy ISO, ¿no? Muy a lo mejora continua, a lo verificar siempre, a lo hacer y actuar. Este es lo que ustedes pueden encontrar en internet, está eso, cuya creación no está. Este es echar de cómo es que se implementa un sistema de seguridad en los procesos. Pero como dije, focalícense en la columna que les queda mano derecha, donde dice Training and Performance. ¿Okay? Esos son todas las competencias, esos cursos, conocimientos duros que hay que desarrollar, que son bastantes, ¿no? Desde nada más, si nada más nos focalizamos en las técnicas de análisis de riesgos, tenemos desde HACCP hasta llegar a los famosos QRAs que muchas normas están pidiendo, ¿no? Entonces eso habla o abre un gran horizonte de conocimientos que hay que ir asegurando en el profesional. Lastimosamente, pocas universidades, poquísimas, por no decir una, tienen estos estudios en pregrado o en posgrado. No estamos formando a los ingenieros jóvenes con estas herramientas, y eso es muy preocupante. No, tú lo has mencionado, Walter, lo decís cisne negro, ¿no? Nosotros sabemos que va a ocurrir algo muy fuerte, y la sociedad no está haciendo nada para evitar, ¿no? Gracias, Walter. Continúa. Muy bien, gracias, César. Entonces, complementando ese roadmap que nos ha dado César, si sus organizaciones quieren seguir reduciendo todavía la siniestralidad de estos eventos catastróficos, ¿sí? Es importante que vayamos específicamente en ese proceso de mejora e integración. El caso de Latinoamérica es en lo que refiere a la seguridad de proceso. Desde el año 94, por ejemplo, se han venido haciendo los primeros esfuerzos. Las ISOs nos han ayudado mucho, nos van a seguir ayudando de seguro, porque yo creo que va a ser un soporte, un pilar fundamental en ese proceso de integración. Pero ahora lo que toca es básicamente tener un solo sistema, ¿sí? En el caso de Colombia, el decreto 1347
permite de que la organización defina si quiere tener su sistema de gestión por un lado o por otro lado el de seguridad de proceso. Lo ideal es integrar. ¿Por qué? Por costo-beneficio y obviamente para poder tener una mejor eficacia dentro de lo que es la respuesta a incidentes mayores. Entonces, lo que nos toca ahora, ¿sí? Específicamente, principalmente en países como Colombia, Perú y México, ¿sí? Es el de aplicar. Y en el resto de los países lo que nos toca es específicamente, tal vez ustedes, si son profesionales, que son gente de opinión, generar el empuje para que las legislaciones en estos países, como ser Bolivia, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, ¿no es cierto?, vayan, Ecuador también, vayan en esa misma tendencia a efecto de poder tener legislaciones muy similares que han salido y que es de seguro, porque siempre Colombia, Perú, liderizan estos procesos por el tipo de acciones y seguramente muy pronto lo va a hacer Chile de igual forma, ¿sí? Entonces lo que nos toca es generar todo eso. Y obviamente ya como responsables en sus empresas de la gestión hay que cambiar de direccionamiento en el chip, ¿no es cierto? En el timón. Entender de que los procesos que tienen ustedes en sus sistemas, en sus diferentes países, regiones, organizaciones, no pueden ir solamente basadas en salud y seguridad en el trabajo. Tienen que integrarse, ¿sí? Y dentro de esa integración, la seguridad de los procesos es muy importante. ¿Por qué? Es el centro y básicamente el foco que específicamente delimita cada una de las acciones y cada uno de los procesos que específicamente se tienen en las organizaciones, ¿sí? Muy bien, gracias, César, gracias, cuídense, gracias señores, muy buenas tardes, hasta luego. Gracias. Muy bien. Gracias.